San José María Escrivá escribió una vez que la misa es largo, dices, y añado yo, porque tu amor es corto. La razón por qué no amamos suficiente a la misa es cuando no conocemos suficiente a la misa, y este es el propósito de estos meses de Pascua, y luego quiero predicar mucho sobre la misa para entender mejor qué pasa aquí. Yo sé que no entienden suficiente porque no asistan a la misa cada día. I'm going to begin today a little series, it's not a little series, it's a long series, on the Mass, because it's very important that when we come to Mass, whether we're coming on our own free will or because our parents or our spouses are making us, that we understand what we are doing, because we cannot love if we do not understand. And I know that you don't understand as well as you should, because I don't see you at Mass every day. If you understood, you would be there. And I want to start with just a very simple principle of the fact that, of the big picture, and that is, God creates us out of love, and when Adam rejects that love, Christ becomes incarnate to offer himself to the Father on our behalf. And we participate in that offering in the liturgy. That's why the priest does the orans position, and only the priest, because this is a liturgical action symbolizing that my prayers are coming from Christ, whose hands are extended on the cross. And I offer these prayers on your behalf, and obviously you offer your own prayers. And the best way to participate in the worship of God in Christ is in the Holy Sacrifice, the Mass. La razón, el propósito de la creación es el amor. Y obviamente el amor quiere unión, y este es el propósito de todo, right? Adán eligió de rechazar este amor, y a causa de eso, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en Jesucristo para ofrecer a través de su vida, y especialmente su misterio pascual, que hemos celebrado esta octava, la alabanza y obediencia a su Padre Celestial que los humanos deben. Y participamos de forma más completa en este sacrificio a través de la Santa Misa. Un ejemplo de esto, vemos esto, por ejemplo, en el gesto de orans que hace el Padre, y solamente el Padre, durante la misa, que hace en la casa, no me importa. En la liturgia es solamente el Padre, porque simboliza que este gesto, este sentido, es como si le dijera al Dios Padre: mira las oraciones que estoy ofreciendo ahora en nombre de estas personas, como si fueran las oraciones de tu Hijo suspendido en la cruz. La misa es un sacrificio. Este hecho está bien resumido por el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Él escribió: luego, al entrar en la sede de la eterna felicidad, quiere que el culto instituido y tributado por él durante su vida terrena continúe sin interrupción ninguna, como lo asiste siempre con su continuo y poderoso patrocinio, haciéndose en el cielo nuestro abogado ante el Padre. Así también le ayuda mediante su iglesia. La Sagrada Liturgia es, por consiguiente, el culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de la Iglesia, que es el cuerpo místico, y el que la sociedad de los fieles tributa a su fundador y por medio de él al Eterno Padre. En consecuencia, una buena definición de la misa es el sacrificio incruento de la cruz. Now, you cannot understand what happens at Mass if you do not understand what happens on the cross. And you're not going to understand what happens on the cross if you do not understand the long history of sacrifice in the Old Testament. Human beings, after the fall, are a little bit thick. God has to drive his point home
by a lot of repetition. So there is a lot of sacrificing that goes on in the Old Testament. Go back and read those stories. You need to know those. Your parents may not know them either, so you can introduce them to the stories. But going all the way back from the beginning, there's a long history of sacrifice which emphasizes 4 things. What is offered, who offers it, why it's offered, and where it is offered. We see this through the whole history, like I said. Right after the fall, Adam and Eve are given animal skins to cover their nakedness, their shame for their guilt. And those skins had to come from an animal. You have Cain and Abel offering sacrifice. We see Abraham, particularly Noah. And the highlight of all this, of course, is the Passover sacrifice, which we just commemorated the fulfillment of the Passover at Easter. Para entender lo que sucede en la misa, es necesario entender lo que hizo Jesús en la cruz. Pero no podemos entender qué hizo Jesús en la cruz si no entendemos la historia de ofrecer sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento. Hay cuatro componentes básicos para la adoración del Dios en la Antigua Ley. Lo que se ofrece, es decir, el sacrificio. ¿Por qué se ofrece? Es decir, la alianza. ¿Quién lo ofrece? Es los sacerdotes, el sacerdocio. ¿Y dónde se ofrece? El tabernáculo y el santuario, el templo. El sacrificio es la más alta forma de adoración en la que un sacerdote debidamente autorizado en nombre del pueblo ofrece una víctima en reconocimiento del dominio supremo de Dios y de la total dependencia humana de Dios. Y eso es que hacemos en la misa. Ahora, quiero estudiar un poco hoy estos relatos del Antiguo Testamento. Ustedes deben saber estos y enseñar esas historias a sus hijos, porque tenemos este New Catholic Picture Bible con imágenes. Es necesario enseñar, y yo sé que muchos de ustedes olvidaron ya esas enseñanzas, pues pueden recordar un poco mejor mientras enseñan a sus hijos. Vemos un presagio del ofrecimiento de animales en los vestidos que Dios dio a Adán y Eva en lugar de las hojas que tenían. Y el hecho es que estos venían de un animal que necesitó morir para proveer su piel. Inmediatamente después de la caída, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel el justo, right? Conmemoremos su sacrificio en el canon romano cada misa, a causa de su pureza de intención. Y luego Noé, después del diluvio, ofreció con su familia un sacrificio de acción de gracias. Y si no conocen su griego suficientemente bien, Eucaristía significa acción de gracias. Y muy importante es el sacrificio de nuestro padre en la fe, Abraham. En el 22º capítulo de Génesis es el relato del sacrificio de Abraham, de su único hijo. ¿Y dónde? En Moría. ¿Y dónde es Moría? Es el monte donde está Jerusalén, donde murió Cristo. Isaac llevó la madera subiendo el monte como la cruz. Y Abraham dijo a Isaac, contestando a su pregunta, Dios proveerá el cordero, que es una profecía de Jesús. Y en el último momento, antes de matar a su hijo, porque esa no fue la meta de esta prueba, right? Dios no quería la muerte de Isaac. Abraham encontró un sustituto de su hijo. Y todo esto fue a causa de su obediencia a Dios. Este es un presagio muy importante de la misa de Cristo, y la misa es porque escuchamos a Abraham también en la plegaria eucarística.
Un presagio final en esta parte de la Biblia es el ofrecimiento de Melquisedec, que también escuchamos en la plegaria, porque él ofreció ¿qué? Just raise your hand, that's fine. Dime, ¿qué ofreció Rubén? A su hijo. No, that was Abraham. All right, hand, mano, let me see your mano. Where is it? There you go, pan y vino. Very good, all right? Eso es porque escuchamos Melquisedec en cada misa. Well, cada misa que ofrezco el canon romano. Now, that brings us to the Passover. I'm not going to go over all this in English, but you need to read Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 establishes the Passover meal, and we see in the Passover meal all of the many things which God instituted as a prefiguring of Christ. A year-old male lamb without blemish. In human years, that would have been 33-year-old. Okay? The blood is on the doorpost and lintel, the vertical and horizontal pieces of wood around the door. Unleavened bread is eaten with it, and the blood saves them from death. All of this is a prefigurement of the Mass and the Eucharist, obviously, because it's a prefigurement of the cross. Todos chequen sus celulares, but the packets, okay. Go ahead and check your phones. Okay, gracias. All right. En el prefacio de Pascua que canto en la misa antes de plegaria eucarística, escuchamos la enseñanza a través de esta oración que la razón que celebramos Pascua es porque es a causa del sacrificio de nuestra Pascua. No es la Pascua de los judíos, pero es la Pascua de Cristo. Porque Él es el Cordero verdadero. Todos esos animales del Antiguo Testamento hasta el punto de la muerte de Cristo fueron presagios de su muerte. Él destruyó la muerte a causa de su muerte y restauró la vida a nosotros a causa de su resurrección. En capítulo 12 de Éxodo escuchamos establecimiento, it's a better word, de la Pascua de los judíos. Y es necesario leer este capítulo. Si no han leído recientemente, leen solamente este capítulo, porque en el Antiguo Testamento no hay un resumen más claro y importante sobre la razón de la muerte de Cristo que este capítulo 12 de Éxodo. Versículo 3 nos dice que es un cordero que va a sacrificar. Capítulo 5, los 3 criterios de este sacrificio, de este cordero: sin defecto, es decir, mancha, y espiritualmente este es el pecado. Un hombre, en este que es Cristo, right? Y el tercer es de un año, que en la vida de un cordero es casi 33 años como Cristo, de un hombre. En el crecimiento del animal es casi lo mismo que un hombre de 33 años. ¿Qué son ambas y dintel de la puerta? Son la madera horizontal y vertical de la puerta, es decir, casi una cruz. Y es la sangre derramada sobre esta madera que salvó a los judíos de la muerte. ¿Cuál tipo de pan? Pan ácido. Es que utilizamos en el rito romano que celebramos como católicos de este rito. Right? Now, hay otros católicos que utilizan levadura, pero está bien, esos diferentes ritos de la iglesia. Y que ¿por qué ese sangre de que salvó ese sangre en las puertas? ¿De qué salvó ese sangre?
la muerte. ¿Okay? Pero en este caso, la muerte de Cristo nos salva de muerte eterna. Versículo 14, la necesidad de celebrar la Pascua continuamente. Y el versículo 19, las reglas de recibir, comer el cordero, porque tenemos también para la Sagrada Comunión. Versículo 22, esta instrucción de rociar con hisopo que San Juan refiere en su Evangelio también, en la crucifixión. Versículo 26, la necesidad de los padres de enseñar a sus hijos por qué hacemos este ceremonio. Ustedes tienen este deber y yo estoy ayudando. Ustedes necesitan enseñar a sus hijos desde chiquito, especialmente cuando están afuera. Tratar, obviamente, es difícil enseñar a una niña de 2 años, sobre el sacrificio, pero trata, ¿ok? Según su edad. No le que en el versículo 46, no le quebraréis ningún hueso. Y a esto San Juan también refiere en su Evangelio en la crucifixión. Y en versículo 48, ¿quién puede participar en la Pascua? So the last thing I want to say today before, next week I'll talk more about Christ's sacrifice in particular, is the fact that God does not want the blood of animals. All of that was preparation, again, because we're thick. We want to avoid 2 errors in particular. One is that the atonement was simply because God was mad and he needed someone to take it out. The other one is that God had the need to punish someone and only Jesus' shoulders were big enough. What's at stake here is a matter of justice. God is infinite. God had been offended infinitely because he is infinite. Man was incapable of making up for that infinite offense. So God becomes man to satisfy the justice of the atonement, but also because only God was able to actually do it. What we celebrate at Mass is that reality in a mystical sense, and it is epic. It is the greatest thing that we participate in, and that's why I'm doing these preachings, to make sure we understand very well why we're here. Because even if you don't want to be here, you might as well get something out of it. Quiero terminar con algunas palabras sobre sacrificio y expiación. ¿Por qué tantos animales? ¿Por qué tantos sacrificios? Dios no quiere ni necesita la sangre de los animales. Él dice en los Salmos, no como estos animales, right? Este es para prepararnos, porque somos duros, por su sacrificio. Hay 2 errores que necesitamos evitar siempre. El primer es la expiación fue solamente a causa de la ira de Dios, porque Él no podría controlarse más y fue necesario castigar a alguien. Ese es un error muy grave. El otro es también que Dios necesita castigar a alguien, no solamente objetivamente. Él no necesita castigar a nadie. El hecho es justicia. La ofensa a Dios en la caída y de todos nuestros pecados es una ofensa infinita, no a causa de nosotros, porque somos limitados. Es infinita porque Dios es infinito. Y este es porque fue necesario que alguien que puede expiar infinitamente lo hace, pero en justicia solamente un hombre debe, pues Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre para expiar nuestros pecados en justicia en Jesucristo nuestro Señor.
Y porque Cristo es Dios, sus acciones tienen un valor infinito. La misa es la cosa más épica en que podemos participar en esta tierra. Transcende el tiempo y espacio, la gracia infinita está disponible a nosotros y a causa de esto necesitamos participar lo mejor que posible, y para participar mejor necesitamos entender mejor para la salvación de nuestras almas y la mayor gloria de Dios.